Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a arrancar directamente con la clase. Ya es la clase número 6 de la segunda unidad, en la que vamos a ver disposiciones comunes a la importación y la exportación, ¿sí? Es una parte más operativa, más de la legislación, de lo que se debe hacer. Así que, como siempre, les voy a compartir la presentación. Bien, y comenzamos. Bien, bueno, vamos a empezar con eh, primero toda la parte de importación. Nosotros van a ver que generalmente vamos a focalizarnos más en importación que en exportación, porque la realidad es que los trámites para importar una mercadería en Argentina son mucho más complejos que para exportar. Ambos tienen complejidades, ya exportar no es tampoco enviar solamente cosas afuera sin hacer nada. Pero a nivel documental y régimen es bastante más sencillo si lo comparamos con la importación de hoy en día. Así que bueno, acá vamos a ver cosas que suceden desde el arribo de la mercadería, ¿sí? Acá en el territorio argentino. Nosotros ya estuvimos viendo más desde afuera, lo que es el transporte un poco, o sea, como el recorrido de la mercadería, pero esto, todo lo que vamos a ver hoy, sucede acá una vez que arriba la mercadería. Entonces, comenzando con justamente el arribo de la mercadería, también vamos a usarlo como algo común de todos los medios de transporte. Después van a ver que cada transporte tiene sus características, que las vamos a ver también separadas, pero acá vamos a unificar, ¿sí? Ahora, como medio de transporte, sea cual sea, que proceda desde el exterior y arribe en nuestro territorio aduanero, lo que tiene que hacerlo es por lugares, rutas y horarios habilitados, esto sea avión, buque o camión, ¿sí? Cualquiera. Debe presentar, obviamente, ante la aduana la documentación correspondiente, las cuales van a tener las formalidades y el formato ya preestablecido en aduana, que es, digamos, el uso y costumbre que ya se sabe, ¿no? No pueden salirse de lo que ya está establecido. Eh, Después, una vez que arriba la mercadería, lo que sigue sería proceder con la descarga, ¿sí? Entonces, no podrá autorizarse, ¿sí? El comienzo de esta descarga si la documentación no fuera presentada antes, ¿sí? Tiene que ser presentada antes. Ahora, si la mercadería arriba por un medio de transporte que no está contemplado por el código aduanero, lo que se hace es eh, aplicar la normativa a el medio de transporte más similar a lo que están evaluando. Y cuando el medio de transporte, ¿sí? De pasajeros, mercaderías, permanece de forma transitoria, ¿sí? Lo que hace es quedar sometido al régimen de importación temporaria, ¿sí? Es decir, cuando una mercadería está de paso, no va a pagar ningún derecho ni nada, como en la importación temporaria, que es un régimen que vamos a ver más adelante. Entonces queda bajo ese régimen para seguir su paso hacia el destino final. Y ahora sí, vamos a ver eh, por medio de transporte. Empezamos por el arribo por vía acuática, ¿sí? Acá todo buque lo que tiene que presentar es una declaración con todos los datos relativos a ese buque, ¿sí? El nombre, la bandera, quién lo conduce, el número de matrícula, el número de viaje, entre otros datos. Ahora, importante, el manifiesto original de la carga. Acá vamos a hablar de la cantidad de bultos, el tonelaje, el tipo de carga, marcas, números, además de la declaración del equipaje no acompañado y encomiendas. Después, en el arribo por vía acuática, en los buques, tenemos el manifiesto de rancho, que lo que significa es todo lo necesario para el abastecimiento del buque y la tripulación.
El otro manifiesto que se hace es el de pacotilla, que es el equipaje de los miembros de la tripulación, ¿sí? No va a haber obligación de manifestar los aparatos, digamos, del buque ni el equipaje acompañado. Y la documentación debe presentarse en este caso, ¿sí? Con su traducción, porque, bueno, generalmente la documentación de comercio internacional está en inglés, así que debe presentarse en este caso la versión también en español, después de presentarse hasta después del arribo del buque, ¿sí? Salvo el manifiesto que puede presentarse hasta 2 días después, ¿sí? Ahora, si se negaran por algún motivo a presentar la documentación que es tan importante, la aduana lo que puede hacer es decirle al buque que retorne al exterior, ¿sí? Ahora, como dijimos que tenía un plazo de 2 días para eh, brindar el manifiesto, cualquier error material del manifiesto puede, obviamente, corregirse en esos 2 días. Ahora, ¿qué pasa si hay sobrante de mercadería en el buque? ¿Sí? Si hay sobrante, se debe justificar estas diferencias con una carta de rectificación dentro de los 2 días desde la finalización de la carga, ¿sí? Ahora, en caso de faltante, ¿sí? También se debe hacer una carta dentro de los 2 días desde la finalización de la descarga y cuando las diferencias no fueran justificadas, se va a presumir, en caso de faltante, como que la mercadería fue importada, ¿sí? Eh, O sea, viene un buque del exterior, viene con mercadería y me está dando el manifiesto, que es un documento donde me da detalles de lo que trae. Entonces, al hacer eh, la descarga, se supone que, eh, a ver, voy a irme un momentito, bien, para darle el link a una alumna. Bueno, mientras les cuento, les sigo contando esto, Eh, cuando hay un faltante, entonces se presume, si yo dije que había más y luego en la realidad hay de menos, se presume que ya se importó. Bien, seguimos por acá. Bueno, eh, también en el buque, cuando la mercadería, la aduana considere, ¿sí? Que en el régimen de pacotilla, ¿sí? En el manifiesto, o en el de rancho fuera excesiva, ¿sí? Porque ya excede lo común a lo que es lo usual para la tripulación o para lo que es parte del buque, ¿sí? A criterio de aduana lo va a incorporar al manifiesto de carga y se va a tratar como tal. Bien, pasando al arribo por vía terrestre, en este caso, todo automotor de carga va a tener que presentar, es parecido a lo que veníamos viendo, o sea, son más o menos los requisitos, pero adaptados al medio de transporte. Entonces debe presentar los datos relativos al medio de transporte y al conductor, las guías internacionales relacionadas a la mercadería que transporta, el manifiesto original de la carga, declaración de equipaje no acompañado y encomiendas, en caso también de tener pasajeros, y ante la negativa de presentar esta documentación, de nuevo, la aduana tiene potestad de obligarlo a retornar al exterior, ¿sí? Y ante un sobrante o un faltante se va a proceder igual que lo que vimos recién del arribo marítimo.
Arribo por ferrocarril, que bueno, también es terrestre, pero es un medio de transporte distinto. Parecido, ¿no? O sea, guías internacionales de la mercadería, los papeles correspondientes a la mercadería que transporta cada vagón, el manifiesto general de la carga. Acá, eh, cualquier error en el manifiesto se puede salvar hasta un día después de la finalización de la descarga. Los días obviamente están contemplados según el medio de transporte, según las características del mismo. No es lo mismo descargar algo por ferrocarril que por camión, que por buque o que por avión. Entonces, dadas las características de cada medio de transporte, vamos a ver estas diferencias. Y bueno, en caso de sobrante o faltante de mercadería, se va a proceder igual que en el arribo marítimo, como seguíamos viendo, es con la carta de rectificación, nada más que se va a disponer de un día solo para la descarga, al finalizar la descarga, para justificar estas diferencias. En el marítimo, recuerden que teníamos dos. Y finalmente el arribo por vía aérea, ¿sí? Sabemos que es un medio de transporte el más rápido, el que realiza las operaciones más rápido, entonces justamente esto van a ver que lo diferencia del resto. Bueno, lo que debe presentar en el arribo es la declaración general, ¿sí? Con los datos de la aeronave, el itinerario, la tripulación, la cantidad de pasajeros y los manifiestos de la carga. Eh, Además, la declaración de equipaje no acompañado, la lista de provisiones a bordos y suministros que haya. Y bueno, como siempre, ante la negativa de presentar esta documentación, aduana lo que puede hacer es decirle que retorne al exterior. Ahora, cuando los aviones no desembarquen pasajeros o mercaderías ni realicen otras operaciones aduaneras, pueden continuar en tránsito, ¿sí? Pero debe presentar la declaración general ante el servicio aduanero, ¿sí? O sea, debe brindar información, no toda, si hubiera arribado ahí, sino que puede, o sea, si fuera su destino final, sino que puede seguir su camino y presentar solamente la declaración general. Ahora, en caso de sobrante o faltante de mercadería, se procederá igual a el arribo marítimo. Pero ahora tenemos 24 horas, ¿sí? Para justificar las diferencias. ¿Por qué? Porque, repito, es un medio de transporte donde todo el proceso, ¿no? Es muy rápido. Bien, lo anterior pasaría en un arribo sin problemas, en la cotidianeidad, en la normalidad. Ahora, tenemos, como todos, situaciones distintas, excepciones, y una de ellas es la arribada forzosa. La arribada forzosa, como bien dice su nombre, se da por razones de fuerza mayor, ¿sí? De un medio de transporte, eh, cuando llega o arriba a un puerto, a un aeropuerto o a un lugar donde no fuera su destino final o su escala, ¿sí? Eh, y bueno, en este caso eh, es por razones de fuerza mayor generalmente y debe dar este aviso a la autoridad más cercana para que pueda intervenir el servicio aduanero y también para que queden bajo vigilancia, ¿sí? Y evitar cualquier siniestro. Ahora, en estos casos, la carga, el equipaje acompañado de los suministros no van a poder moverse del transporte sin autorización y quien sea la persona responsable, o sea, el transportista, debe tomar todos los recaudos para evitar cualquier daño a la mercadería, obviamente. Ahora, en caso del avión, si estuviera en peligro, ¿sí? Y le impidiera presentar la documentación, eh, obviamente aduana no lo va a obligar, ¿sí? O sea, va a tener que terminar su, digamos, su emergencia y luego va a poder presentar la documentación. Ahora, si se produjo en este siniestro, digamos, una destrucción de la documentación, la aduana, ¿sí? Se quedará con la mercadería, va a hacer un inventario, la aduana propiamente dicho, y lo que va a hacer es su ingreso a depósito provisorio de importación, donde va a hacer va a realizar la información correspondiente, sí, pero desde aduana. Ella va a hacer el informe.
Ahora, una situación peor, en caso de peligro ya inminente, ¿sí? Que hiciera necesario el desembarco de personas y mercadería, puede realizarse obviamente sin la necesidad de presentar documentación y la mercadería va a quedar sometida al mismo régimen de importación. Ahora, ante hechazón, pérdida o deterioro de la mercadería, lo que deberá presentarse en el plazo de 2 días de la finalización de la descarga es una declaración en la cual se presentan las características y causas, ¿sí? Eh, de del siniestro, digamos, con estimación del volumen, la cantidad, el nombre, el domicilio del propietario, todos los datos relativos a la mercadería que sufrió este siniestro. El administrador de aduana, ¿sí? Decidirá si acepta o rechaza la justificación de las pruebas, ¿sí? Y si la mercadería arriba, así, por un siniestro ocurrido durante su transporte, la aduana lo que va a hacer es ingresarla de nuevo al depósito provisorio de importación a cuenta del importador y va a realizar un informe detallado de la mercadería. También las personas que encuentren mercadería en este estado deben dar aviso a la autoridad y la misma quedará bajo custodia hasta la intervención de aduana, ¿sí? Ahora, cuando la mercadería la encuentran en mar territorial o ríos internacionales, ¿sí? Por ejemplo, cuando se produjo un naufragio, ¿sí? De algún buque de carga, se debe también dar aviso a la autoridad más cercana y dejarla a disposición de aduana. Eso sería lo correcto. Ahora, hablando de permanencia, ya hablamos de arribo y hablamos de los tipos de arribo que puede haber. Un arribo normal y un arribo con inconvenientes. Ahora, una vez que arribó, podemos hablar de la permanencia de la mercadería, ¿sí? La mercadería, obviamente incluida en la carga, puede permanecer en el medio de transporte, ¿sí? Eh, en la vía, o sea, acuática, en el buque, hasta dentro de los 4 días desde el arribo. En la vía terrestre, ¿sí? Cuando sea camión, hasta la oportunidad de la presentación de la declaración de la carga. Cuando se trate de un ferrocarril, hasta dentro de un día de su arribo. Y en la vía aérea, solamente también en la oportunidad de la declaración de la carga, ¿sí? Más no. La solicitud de permanencia, lo que sí debe presentarse antes de la salida del medio de transporte y con la anticipación suficiente para permitir la comprobación que esa mercadería esté a bordo, sí que exista. Ahora, la mercadería que siempre por sus características va a quedar en estado de permanencia es la incluida en el manifiesto de rancho, que son las provisiones a bordo, los suministros, lo incluido en el manifiesto de pacotilla, que son las cosas propias de la tripulación, y aquello que se encuentra en tránsito hacia otros destinos, que no es el arribo a nuestro país, a nuestro territorio aduanero, el destino final. Ahora, volvemos que ante un faltante de mercaderías se va a presumir que se importó para consumo, ¿sí? Y se va a considerar al transportista y al agente de transporte aduanero responsables de los eh, impuestos, los tributos aduaneros. Bien, ya vimos el arribo normal y con siniestro, vimos o sea, cuánto tiempo y por qué motivos puede permanecer la mercadería en el medio de transporte. Y ahora vamos a pasar al paso siguiente, que sería la descarga de la mercadería. Obviamente la descarga es la operación por la cual la mercadería que arribó es retirada del medio de transporte en el que llegó, ¿sí? Ahora, volvemos a reiterar que no podrá iniciarse la descarga del medio de transporte, ¿sí? Sin autorización previa de aduana. Ahora, la mercadería que se descarga puede ser derivada a depósito provisorio de importación o despacho directo a plaza. Esos son los principales destinos de la mercadería, ¿sí? Bueno, em, esta descarga tiene que hacerse obviamente bajo control aduanero y en lugares y horarios habilitados, ¿sí? Y cuando se deba trasladar la mercadería descargada hasta su depósito, se va a hacer con custodia.
generalmente. Ahora, lo que sí es que debe descargarse el total de la mercadería, ¿sí? Que llega, excepto las que se declararon en permanencia o en transbordo, ¿sí? Las que ya, como vimos antes, se les avisa a aduana de que no van a descargar, el resto tiene que descargar todo. Dijimos que había dos destinos, el depósito provisorio de importación y el despacho a plazo, ¿sí? Vamos a ver primero el depósito provisorio de importación. La mercadería descargada en el depósito, ¿sí? En este depósito está a la espera de una destinación aduanera, ¿sí? Eh, los depósitos generalmente son depósitos fiscales, ¿sí? Que la mercadería arriba y se va ahí hasta que se le dé una destinación aduanera. Vamos a ver las destinaciones aduaneras más adelante, pero en sí significa la finalidad que se le va a dar a la mercadería. Eh, Acá, si el depositario, el dueño del depósito o quien esté a cargo, debe dejar asentada la mercadería que ingresa, la debe comparar con el manifiesto, controlar precintos, números y marcas, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de problema. Si el transportista, ¿sí? El agente aduanero o interesado, si el importador, por ejemplo, no están presentes al momento de la recepción y verificación de la mercadería, no van a poder realizar ningún reclamo, ¿sí? Sobre esas constancias porque no estuvieron presentes. Obviamente el ingreso se va a hacer bajo control aduanero y en lugares y horarios habilitados, ¿sí? El lugar que funciona como depósito debe estar habilitado también como depósito fiscal, ¿sí? Y durante la permanencia de la mercadería en el depósito fiscal, solamente se pueden realizar movimientos que se llaman de traslado, de conservación de la mercadería, de reconocimiento. Obviamente no se puede ir abriendo los contenedores, haciendo lo que se quiera, porque si no pueden pasar siniestros, ¿sí? Entonces, obviamente eso si no queda a cargo del dueño del depósito y eso obviamente nadie lo quiere. Así que solamente se puede mover el contenedor, ver que no haya daños y cosas por el estilo. Bien, algo relacionado cuando tenemos la mercadería régimen de depósito provisorio de importación es el ignorando contenido, ¿sí? Esto se hace cuando no estamos seguros de ciertas características o de la mercadería en sí que está a nombre nuestro, digamos, en el contenedor y yo no estoy seguro de declarar, hacer la declaración aduanera con la información que tengo. Me falta información, ¿sí? Entonces puedo utilizar este régimen de ignorar contenido, ¿sí? Dentro de los primeros 10 días del plazo en el que se debe dar destinación a la mercadería, el interesado puede declarar que ignora, como dije, alguna o todas las características de la mercadería para informarle al despachante y pedir la solicitud de toma de contenido, ¿sí? La toma de contenido y la solicitud de destinación aduanera deben realizarse dentro de los 25 días desde el arribo. Si dentro de los 25 días no se hace la toma de contenido o la solicitud de destinación aduanera, tendremos una multa del 1% del valor de la mercadería en aduana, ¿sí? Y si ocurren ambas cosas, hay ambas multas. Entonces, esto previene el ilícito de declaración inexacta. ¿Qué es toda esta información? Básicamente, ignorar contenido, ya lo explicamos. O sea, tengo que justamente ignorar características de la mercadería que no me den seguridad para hacer la declaración aduanera y decirle a la aduana, esto está dentro de lo que traje. Ahora, tengo 10 días desde el arribo de la mercadería para pedir hacer, o sea, que ignoro contenido, ¿sí? Ahora, dentro de los 25 días, ¿sí? O sea, 15 días más, desde el arribo, necesito hacer la toma de contenido. Es decir, la toma de contenido, la finalidad de ignorar contenido es hacer la toma de contenido, que es ir y
abrir el contenedor y hacer una inspección de lo que está dentro de del contenedor, qué mercadería es, o sea, sacarme todas las dudas que tengo para hacer la declaración correcta en aduana, ¿sí? Y después, con esa declaración, yo ya sé qué destino final, qué destinación aduanera le voy a dar a esa mercadería. Ahora, ¿qué pasa? Este régimen lo que hace es que me da más tiempo para darle la destinación final que el régimen normal. Yo tengo 10 días desde el arribo y con este régimen tengo 25 días para destinar. Entonces, esto de la multa, ¿sí? De no hacer la toma de contenido, no ir y ver la mercadería y tampoco darle destinación, ¿sí? Yo habiendo le tomado aduana 25 días más, ¿sí? Del régimen común, hace que aduana me diga, bueno, si no lo haces, ya que me lo pediste, si no lo haces, primero, si no tomas contenido, tenés una multa del 1% de tu valor de la mercadería. Ahora, si tampoco haces una destinación aduanera, tenés otro 1%, ¿sí? Entonces, si yo hago una de las dos y la otra me falta, tengo una multa del 1%. Si yo tengo las dos que no hice, tengo una multa del 2%, son acumulativas. Esto es para evitar la especulación, ¿sí? Eh, bueno, ahora vamos a hablar del principio de inalterabilidad de la declaración aduanera. Obviamente la declaración aduanera, sumado a lo que dijimos anteriormente, tiene que ser exacta y tiene que tener muchos datos, ¿sí? De la mercadería para que cuando se lea, se sepa que está ahí en el contenedor. Entonces, tiene datos como el uso de la mercadería, el tipo, la cantidad, el origen, la procedencia, quién es el titular, la posición arancelaria, que es el código que vimos en otras clases anteriores, el precio, el flete, el seguro, que también está relacionado con Incoterms, el estado de la mercadería, etc. Toda la información detallada de la mercadería, que la tengo que conocer y tiene que ser verdad. Ahora, al ser inalterable, esta declaración significa que no puede estar ni modificada, ni ampliada, ni rectificada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la declaración aduanera que hace el despachante se basa en el principio de confianza, ¿sí? Y la aduana lo que hace es leer esa declaración, ¿sí? Y basarse en eso y confía en que vos declaraste todo bien y eso es lo que estás importando o exportando al territorio aduanero. Ahora, ¿qué pasa? Esto no es absoluto, ¿sí? Hay concesiones a lo que se puede alterar, ¿sí? Cuando hay un error material que surge de la simple lectura del documento que se sabe que no fue a propósito, cuando, digamos, cuando es algo temporal, ¿sí? O sea que el momento en el cual se puede ir a la aduana a rectificar es hasta la asignación del canal, antes del libramiento, ¿sí? Que es cuando la aduana autoriza a la mercadería a salir a zona aduanera, porque la mercadería en esa zona primaria, estamos hablando de zona secundaria aduanera. Eh, Así que bueno, en esos casos sí. Ahora, eh, existe vamos a verlo después más en detalle, pero canales de verificación, ¿sí? Que son aleatorios. Ustedes tal vez los conozcan por el aeropuerto, de que a veces sale, no sé, canal rojo, canal verde, y en unos les hacen el chequeo de la mercadería y en el verde no. Bueno, acá también es canal verde, ¿sí? Donde la mercadería digamos que no tiene ninguna inspección, ¿sí? Y pasa directamente. De acá se puede rectificar. Canal naranja, donde se hace la verificación documental solamente, y canal rojo, donde se hace la documentación, la verificación documental y de la mercadería física, ¿sí? En estos canales de verificación, como la aduana chequea, digamos,
la documentación, ¿sí? Acá, si hay un error, ¿sí? La aduana dará cuenta y va a poner una multa. Eh, Ahora, si no se dieron cuenta de los errores de aduana, sea cual sea el canal, después, posterior a la liberación, se puede rectificar porque aduana no se dio cuenta. Eh, y la ventaja, ¿sí? de esta verificación es que no aplica multa. Si queremos, digamos, eh, hacer una modificación. Esta declaración aduanera se llama despacho, ¿sí? Y el despacho puede presentarse por escrito con firma del despachante, eh, o también a través del sistema María Malvina, que es el sistema online que tienen los despachantes para comercio exterior. Ahora, eh, debe contener todos los elementos que estuvimos hablando recién, relacionados a la mercadería, ¿sí? Para que pueda ejercer el control de aduana. Ahora, el despacho solamente tiene los campos que se declara ahí, o sea, no se puede expandir más la información. Entonces, hay que ser muy precisos y muy claros, ¿sí? Por eso la importancia de valorar y clasificar bien la mercadería y de la responsabilidad de quien lo hace, que puede ser el despachante también, porque va a haber una sanción, obviamente, si se comete algún error. Ahora, para ayudarnos a esto, ¿sí? Tenemos la herramienta del despacho con intervención del servicio aduanero, ¿sí? Ocurre cuando el sistema, ¿sí? De codificación no le alcanza al despachante para declarar la mercadería, ¿sí? Y aquí el servicio aduanero tiene 5 días para eh, expedirse, digamos, con los elementos que les dio el despachante y los que tuviera a su disposición. Es como pedirle ayuda a aduana para poder declarar bien una mercadería. Y la ventaja es que al avisar a la aduana que se tiene dudas para clasificar la mercadería o valorarla, ante una equivocación con la ayuda de ellos, no va a haber multa, ¿sí? Porque nosotros le pedimos colaboración a aduana. La verificación de la mercadería, ¿sí? Se da, como dije antes, cuando hay canal rojo, ¿sí? Eh, Acá, cuando está la verificación, se supone que debe estar presente el importador o su representante o el despachante de aduana o su representante también para, este, para que después, si hay alguna discrepancia, ¿sí? No haya problemas cuando quiere reclamar esa persona, ¿sí? El despachante o el importador. Eh, la cadena puede exigir en la verificación es información complementaria, ¿sí? Sobre la mercadería. Siempre puede pedir más información. Ahora, cuando la mercadería que se tiene que verificar es frágil o pueda resultar dañina para el verificador, ¿sí? La aduana puede exigirle al importador que ponga gente especializada para poder manipular la mercadería y facilitar la verificación. Ahora, si un funcionario, ¿sí? Detecta un ilícito aduanero, ¿sí? En la verificación, lo que hace es denunciar ante el administrador de aduana y obviamente se suspende todo trámite de despacho a plaza, ¿sí? O a depósito de provisorio, este, para liberar la mercadería hasta obviamente que se resuelva el ilícito. Volvemos al segundo camino, ¿sí? Los otros eran relacionados con el depósito provisorio de importación y ahora vamos al otro que es despacho directo a plaza, ¿sí? Es el procedimiento, obviamente, donde la mercadería puede ser despachada directamente a plaza sin pasar por el depósito, ¿sí? Provisorio de importación. Una de las principales ventajas es que no se va a pagar ni costos de almacenaje ni de manipuleo del depósito fiscal, ¿sí? Ahora, la solicitud de despacho a plaza puede realizarse el mismo día, ¿sí? Con el sistema Malvina o María, eh, y esto ocurre porque el agente de transporte aduanero
puede necesitar introducir cambios en el manifiesto hasta antes del arribo, ¿sí? Entonces, el código aduanero lo que hace es establece un plazo de 5 días de anticipación al arribo para hacer esta declaración. El caso de que las mercaderías deban despachar directamente a plaza son las que son mercaderías peligrosas, ¿sí? Es algo que haya un depósito acondicionado para ese tipo de mercaderías, ¿sí? Y en los casos de que salga como que necesite verificar, sí, que salga canal rojo, la mercadería no va a poder despachar directamente a plaza y va a tener que ir a un depósito provisorio de importación, ¿sí? Bueno, y terminamos con exportación, ¿sí? Que dijimos que es mucho más fácil, así que volvemos al inicio y decimos que todo medio de transporte que ahora tenga que salir del territorio aduanero debe hacerlo por lugares y rutas habilitados dentro de los horarios habilitados, poner a disposición la mercadería y la documentación de la mercadería para aduana y debe presentar ante aduana, dentro de los plazos que establece la reglamentación, la relación de la carga, en la que se incluirá el equipaje no acompañado. No va a ser necesario en el caso del buque la declaración de pacotilla ni de rancho, ni provisiones de a bordo suministros. Y el servicio aduanero deberá confrontar en la oportunidad que crea la reglamentación, la relación de la carga con lo que son los cumplidos de los documentos de embarque, ¿sí? Es decir, que yo declaré que voy a sacar tanta mercadería, que sea la misma que yo declaré para sacar, o si lo hago digamos, en embarques divididos, que se vaya cumpliendo lo que yo voy a embarcar. Así que bueno, estas fueron las disposiciones generales a la importación y la exportación. Bueno, esta clase va a estar subida al aula virtual. Recuerden hacer la primera evaluación que está ya disponible, porque en 2 clases pasamos ya a la segunda y para que no se les acumule, ¿sí? Cualquier duda o consulta me la pasan por el grupo de WhatsApp que tenemos o por los mensajes directos de la plataforma. Y nos vemos la semana que viene. Adiós.